A continuación, en el siguiente libro nos habla sobre la política y el gobierno, sobre el autor Karl Deutsch. La naturaleza de la política nos menciona que la política en un cierto sentido es la toma de decisiones por medios públicos en contraste en la toma de decisiones personales de los individuos, en forma privada y a la toma de decisiones económicas en respuesta a fuerzas impersonales como las del dinero, las condiciones del mercado y la escasez de recursos. En conjunto, estas decisiones tomadas por medios públicos constituyen el sector público de un país o sociedad en nuestro tiempo de los sectores públicos que vienen creciendo en todos los países. En la politización, las decisiones políticas influyen también en la calidad de la vida, la seguridad o inseguridad, su lealtad o belleza, y otras decisiones políticas que determinan las relaciones de los países entre sí y por lo tanto la probabilidad de guerra o paz. Las decisiones políticas están influyendo en parte del comercio y las comunicaciones mundiales y a las que están canalizando en verdad la trata de la ganancia económica. Lo que estratégicamente el mundo unifica en 40 minutos es que la seguridad militar que resta en los países tiene armas nucleares y los medios para lanzarlas, y a largo plazo dependen de la proliferación de armas y medios entre los países. La tarea de la ciencia política se entiende que la política significa sobre todo reconocer lo que es importante, las cosas que influyen sobre el resultado de los acontecimientos, que significa conocer todo lo que es valioso, es decir, que la influencia de cada resultado político sobre nuestros valores y sobre todo a las personas que apreciamos y que nos interesan. Esto significa que por último conocer lo que es real y verdadero. Cuáles de nuestras impresiones muestran instituciones superficiales y nuestros granos de creencias populares que resisten en las pruebas de verificación sistemática y la experiencia práctica. La medida que aprendemos a someter la prueba y a controlar los sesgos y errores parciales inherentes a nuestra propia situación psicológica y social, a nuestros propios supuestos y métodos de investigación, puede ser una ciencia política y no un estudio político o una filosofía política, lo que puede hacer que sus propias contribuciones a nuestros entendimientos de la política o una exposición de prejuicios. Esto ocurre que en cualquiera de otras ciencias de todas las cuestiones que se ocupa la ciencia política puedan verificarse en todo momento. Pero si estos hallazgos pueden ser verificados, se refuerza recíprocamente si las visiones de hallazgo y creencias anteriores refuerzan y amplían la estructura revisada en el conocimiento verificado. Como se ve en el conocimiento verificado, estos ocupan ciencia viva y creciente, tal como se vuelve cada vez más la ciencia política. A menudo de la acción política no solo puede esperarse el crecimiento lento del conocimiento. Bien, solo los mejores conocimientos políticos tienen mejor conocimiento de las consecuencias de nuestras actitudes y acciones. Podemos lograr que esta elección sea menos dolorosa y menos peligrosa y que coloque una posición más favorable para convertir en amos y no en víctimas de un destino. Por lo tanto, la ciencia del comportamiento humano, como la psicología, la sociología, la economía, la antropología, la historia y la teoría son capaces de cooperar de manera en que sus conflictos toman decisiones comunes sin autodestruirse. Esto se le llama equilibrio social. La política, el gobierno, desde la política en la toma de decisiones por medios públicos, se ocupa primordialmente lo que es el gobierno, que es decir, la dirección y autodirección de las grandes comunidades humanas. La palabra política pone en relieve los resultados de los procesos en términos de control y autocontrol de la comunidad, ya sea la ciudad, el estado o el país. En sí, en toda comunidad mayor que la familia contiene un elemento de política. Efectivamente, la política deriva las palabras griegas que en sí se le menciona como polis,
que esto significa ciudad o estado, y para los griegos las polis eran la comunidad más significativa por encima de la familia. El gobierno. El concepto del timonel es el gobierno que se relaciona tanto como el antiguo arte de la dirección y autodirección como las nuevas ciencias de la información y el control. Los griegos implementaban la palabra kybernetes para designar el conductor o el timonel, o timoneles de un barco. La palabra gobernador y gobierno derivan este término, al igual que el nombre de la ciencia de la comunicación y el control cibernético. La semejanza existente entre las tareas que dirigen es gobernar, que se ha reconocido casi desde los inicios del pensamiento político. En la República, Platón desarrolló explícitamente una analogía de su palabra parábola del barco. Asimismo, Aristóteles mencionó en un ejemplo que él empleó frecuentemente esta analogía, que por ejemplo en su política escribió que los límites del tamaño de un estado eficiente deberían ser los mismos que los de un barco, que ninguno de los dos debe llegar a ser tan grande que no obedezca al timón. Asimismo, la dirección de los barcos y de las organizaciones, estas requieren de un dominio de conocimientos y técnicas muy similares. El timonel de un barco debe tener información acerca de muchas cosas. Por lo tanto, debe de saber, ante todo, cómo se encuentra el timón o en qué relación con todo lo que hay en un barco y lo que tiene que hacer para seguir controlándolo, ya que si pierde el control, toda la información le resultará inútil. Por lo tanto, en segundo lugar, el timonel debe de saber dónde se encuentra su barco y de dónde está en movimiento y en qué clase de barco se trata. En tercer término, debe de saber dónde se encuentra el medio ambiente importante para el barco, arrecifes, bancos de arena, aguas bajas, corrientes y canales de navegación. Por lo tanto, también dónde se encuentra su barco en relación con todas estas cosas. Y finalmente, debe de saber dónde quiere ir. Debe tener alguna idea de su meta, propósito o camino preferido y debe de saber en qué momento si el curso presente de su barco le está aproximando o lo está alejando del objetivo. La reunión de estas 4 clases de conocimientos y la actuación en consecuencia constituyen al proceso de navegación. En la política, la tarea de mantener el control se apoya de igual modo en las tareas no menos indispensables de orientación y navegación. Un primer mandatario y su ministro de Relaciones Exteriores deben saber lo que es su propio pueblo, lo que desea y lo que la legislación y los diversos partidos y grupos políticos importantes aceptarán, pero también quienes deben saber lo que los extranjeros desean saber o tratar de saber, el efecto que tendrá una acción nacional en algún punto distante del mundo, por lo que el resto del mundo y las políticas podrían tener éxito en el área internacional. Asimismo, tenemos la ayuda a la navegación, que eso menciona que son los mapas e ideologías que orientan en el mundo, a menudo que frecuentemente recurrimos a los mapas. Estos mapas ofrecen una imagen simplificada del mundo real. Los mapas son para que el navegante tenga esa ideología para todos nosotros. Y bueno, la ideología es una imagen simplificada del mundo, que esta podemos conservar la imagen en forma bien explícita en nuestra mente, o asimismo podemos darle más o menos una supuesta o incorporarla a nuestros sentimientos o más bien pensamientos precisos. Esto se explicita o implícita una ideología que sirve como un mapa para guiar nuestro comportamiento. En todas las ideologías podemos llamar una extrema ideología cuando se rechaza o se resiste cualquier pieza de información, por más cierta e importante que sea, que no encaja bien en ella, y que podemos llamarla moderada o razonable.
a una ideología que, aunque no estemos de acuerdo con ella, se mantenga abierta a piezas adicionales de información que puedan servir para atemperarla en áreas de un mayor realismo. Los politólogos, como los demás científicos, prueban que cada elemento de conocimiento por su consistencia son muchos hechos diferentes, en que cada uno de los cuales a su vez siguen verificando independientemente. La diferencia entre el extremo y lo razonable depende asimismo de la capacidad de reconocer la realidad y asimismo someter a la prueba de verdad de opiniones. El extremismo siempre implica una tendencia hacia el autoengaño que, independientemente de las virtudes de la causa que supuestamente sirve. En la política y la búsqueda de los intereses, la mayor parte del tiempo la gente se interesa más en las recompensas que en los sacrificios. Una de los verdaderos fundamentos acerca de la política es que en gran parte ocurre en la búsqueda de intereses de individuos o grupos particulares. En el análisis de la política, el concepto de interés desempeña un papel central desde lo principal, que en la palabra interés se incorpora en un idioma en cual está en medio, como en los granos del trigo de la cáscara, un ejemplo, o en la carne de los huesos. Esto significa que implica que entre está o en medio de o un conjunto de cosas, de acontecimientos que no son deseables, y que existen ciertos elementos deseables que deben ser asimismo aprovechados. El grado de interés a un valor que allende a sí mismo es la política y la pluralidad de las necesidades. Estos se mencionan 8 valores básicos que probablemente en el enfoque se realiza es por Lausel, quien sugiere que existen por lo menos 8 valores a todos los cuales nos aspiran a los individuos, aunque con variables grados de interés, y ninguno de los cuales pueden ser ignorados por completo en la política o asimismo en la vida. En estos 8 valores deben ser un objetivo claro, que en el primer lugar está el respeto. Esto significa que son reglas tanto como mayorías y minorías. 2. Es el poder. Llegar al objetivo, que utiliza recursos políticos, también conocimientos, asesores para que el barco esté equilibrado, y que de la utilización del Estado esté a un gobierno. El 3. Riqueza. Estos tienen recursos disponibles, optimización de sí mismos. 4. La ilustración, que tiene conocimientos, tanto élites altas como bajas, cuanto los habitantes tengan una calidad para tomar decisiones, y que los demás fijan el objetivo en altas y bajas. Tanto el bienestar es el bien, el común y el público, que cualquiera gobierno debe alcanzar el bien común, es decir, el interés. Por penúltimo están las habilidades. Estos tienen conocimientos técnicos que encaminan al bien común. Y finalmente está la rectitud. Esto significa que tiene que tener una ética. Bien, para el bien público es el que nos atañe a todos, tanto como puede ser la vida, la seguridad, la propiedad y la libertad. El bienestar es el que tiene acceso a lo suficiente. La despredencia es la que te trata con respeto o elegancia. Asimismo, existe la política y la legitimidad, la compatibilidad sobre estos valores, por lo cual es posible que la riqueza por sí solo trabaja tan duro que daña tanto a la salud, o que puede también el dinero hacer que disminuyan los sentimientos de justicia o al respeto de la disfruta de la comunidad. Esto plantea que el problema de la legitimidad, hablamos sobre esto, que la legitimidad es la promesa en la que la búsqueda de nuestro valor resulta compatible con la búsqueda o el disfrute de los valores. Decimos que un valor es legítima cuando tenemos razones para esperar que no inflija
intolerablemente a daños que ningún otro valor también puede ser vitalmente importante para nosotros. Así pues, también la legitimidad es un concepto relativo antes que absoluto. Es la promesa que se hace a todo actor público de una configuración viable, es decir, un conjunto organizado de sus propios valores. En relación, estos valores tienen una situación en la que vuelven compatibles o entran en un conflicto. Cuando la situación cambia, la legitimidad puede cambiar también, dado que también la legitimidad tiene que variar con el tiempo y el lugar. También puede variar entre los grupos y diferentes concepciones de la legitimidad que pueden conducir a un conflicto entre grupos, intensificar los conflictos existentes. También existe la legitimidad por procedimiento. Este aplica comúnmente a la forma en la que llega en un gobierno, un gobernante o un funcionario, que esto tiene un cargo a medio de la legítima cuando se llega a los gobernados en la configuración de sus propios valores. En las democracias que son representativas, los electores registrados realmente votan que forman parte por los estratos políticamente relevantes. Esto también lleva a que la participación electoral tiene también actividades y activistas. Por supuesto, esto tiene que ser relevante en una política, que significa que está activo en la política, y sus colaboradores propuestas tienen 6 pruebas para identificar a un activista político. En este caso se mencionan 6. El primero es que un activista es una persona que es miembro de una organización política. 2 es que da dinero a una organización política o un candidato. 3 es que asiste frecuentemente a reuniones políticas, ya sea de comités o de grupos mayores. 4 que participa en campañas electorales. 5 que escribe cartas, es decir, sobre temas políticos a los legisladores, a los ocupantes de centros políticos o en la prensa. Y finalmente el 6 es el que habla acerca de la política con personas fuera de un círculo inmediatamente familiar o de amigos, por lo que consideran un activista político que cualquiera reúna por lo menos 3 cosas de estas 6 condiciones. Existen los partidos políticos y sistemas de partidos. Estos mencionan que los partidos políticos son coaliciones estables entre los intereses, los grupos de interés que articulan los intereses de miembros que expresan con necesidades y temores y expectativas vagantes que experimentan electos y que traducen estos sentimientos en demandas específicas o de legislación u otras acciones gubernamentales. En cuanto a los individuos, advierten que tienen una preocupación común como un grupo de interés, mucho más de ellos que es auditorio pasivo de partidarios potenciales a miembros partidarios activos del grupo. Los partidos políticos son organizaciones clave para obtener resultados sociales y políticos, lo cual esto es que logran agregar varios grupos de interés en una coalición estable que es más fuerte y poderosa que cualquiera de los grupos por separado. En sí, todo partido político importante representa una combinación de tales grupos que son de interés y que en algunos partidos mantienen evidentemente unidos los principales grupos componentes que solo por medio del intercambio son favores políticos. Otros partidos proclaman de cuando los demás dramáticos obtienen apoyo en forma aceptable para todos los grupos que son de interés, los republicanos de la época, y que los conservadores hacen como una campaña, que todos estos son lemas conservadores que pueden aceptar grupos de interés que siempre conserven un conjunto particular de arreglos existentes. También existen los sistemas unipartidistas, que estos tienen mayor éxito y que son aceptados mediante la población cuando la oferta de activistas políticos es pequeña que en relación con la magnitud y urgencia de las tareas de un país que confronta. Cuando el número de activistas políticos y líderes
potenciales y el número de variedad de grupos de interés son mucho más mayores, no todos los participantes pueden encontrar acomodo dentro de un solo partido, ya que en estas condiciones de un sistema bipartidista pueden ofrecer el doble de oportunidades referente a la participación política de cada uno de los partidos, que pueden representar un equipo completo de líderes potenciales.